el gusto de contar con la presencia de Juan Luis Solís Mercado, un hermano de la escuela, que nos va a compartir su investigación con relación a los intereses ingleses, las oligarquías regionales y los recursos naturales de Perú y Bolivia en la Guerra del Pacífico. Entonces, Juan Luis, por favor, puede empezar. Había estado con el micrófono apagado, pero ahora se escucha, ¿no? Sí, ahora se escucha. Muy bien. Muy buenas noches a todos los presentes y también los que nos ven a través de el YouTube Bolivia en Redes. Vamos en esta oportunidad, en este mes importante para este territorio, reflejar algunos aspectos que la historia tradicional no nos cuenta, referente a la injerencia de compañías, en ese momento lo que hoy se conoce como transnacionales, también la presencia de la oligarquía regional, tanto peruana, chilena como boliviana, en desmedro de los intereses del pueblo y la injerencia de potencias extranjeras, como es en este caso Inglaterra. Este es un tema muy largo, revisando porque ¿cómo podemos entender la guerra del Pacífico si no entendemos la posición británica del Imperio Británico en las independencias que ha sucedido en ese territorio? Es en ese sentido que esa primera parte se va a abordar, se va a reflejar la presencia británica en el continente para poder entender la influencia británica en la guerra del Pacífico y así entender cuál es el rol que han jugado algunos personajes bolivianos, peruanos, chilenos en contra de los intereses de la región, porque en esta guerra no solamente pierde Bolivia, pierde Perú, también pierde Chile. Entonces, iniciamos con una presentación. La influencia del Imperio Británico en América. Hemos mencionado, ¿no?, que es imposible entender la injerencia en la guerra del Pacífico si no entendemos su influencia en las independencias. El tema de la masonería en la región, eso también es de importante conocimiento, porque así podemos entender el rol que han jugado algunos personajes, reitero, tanto peruanos, chilenos y bolivianos en este conflicto. La historia tradicional menciona que ha habido un conflicto entre Chile y Bolivia por un impuesto de 10 centavos, por lo cual, por el tratado que había entre Perú y Bolivia, Perú entra a la guerra, posteriormente Bolivia abandona la guerra, Chile ingresa a Perú. Esa es la historia tradicional, una historia que nos vuelve enemigos entre países vecinos, una historia contada desde otro punto de vista de ciertos intereses oligárquicos que reflejan eso. Pero vamos a conocer en esta oportunidad la otra cara de la realidad, donde el fondo de todo este conflicto era el salitre. Y esta guerra ya estaba planificada desde Inglaterra mucho antes de iniciar la guerra del Pacífico como conocemos. En el tema de la masonería en esta región es un tema también amplio para abordar y seguramente se va a exponer exclusivamente este tema en una próxima oportunidad como parte de esta exposición. Para comprender un poco la presencia de Inglaterra desde inicios de las independencias en este continente, lo que intenta hacer Inglaterra es apoyar las independencias de esos países para que esos países
rompan relaciones con España y así el comercio se quede libre entre Inglaterra y los países de esta región. Es por eso también que Simón Bolívar es que se ve eh, desbeneficiado de España en su empresa, viaja a Inglaterra, se vuelve parte de ciertos grupos de la logia inglesa, regresa al continente con apoyo inglés y comienza el periodo de emancipación de los países, pero con un respaldo inglés, y eso se traduce en lo que se puede conocer como el Plan Maitland, un plan que ya estaba escrito en Inglaterra para poder desvincular a los territorios de esta región de España, pero con el propósito comercial y político de influencia inglesa. Es por eso que este plan indica que los ingleses entrarían por Buenos Aires, por el norte entrarían por Venezuela, se tendrían que encontrar esta influencia inglesa en Chile, Perú, para las independencias del continente. Y es lo que sucede con San Martín, lo que sucede con Simón Bolívar y el encuentro que tienen posteriormente en Perú, y así eh, de, de decir libertad contra la corona española, pero vamos a conocer la influencia inglesa. La influencia británica en América se puede notar más que todo en los países que tienen sus capitales en la costa, algo que no sucede mucho en el caso de Sucre y México, porque sus capitales están en el centro del país. Y esa es la forma de organización desde un modelo español. Sin embargo, desde un punto de vista inglés, la capital es en la costa. Es por eso que más adelante también existe esa influencia en La Paz, que está más cerca al Océano Pacífico, y por eso que, según este estudio, también se vuelve La Paz una ciudad más importante y reemplaza a lo futuro a Sucre como capital, como sede de gobierno. Uno de los casos más importantes para ver la influencia británica en esta región es dividir a los países para que así exista debilidad. Entonces, para los intereses ingleses no es posible ver una región unificada, como en el caso de Brasil, donde se unen todos los países de habla portuguesa. En el caso de estas regiones de influencia o conquistadas por España, no podrían unirse. Y eso es el punto de vista británico, que lo reproduce en África, pero también impide que exista la unidad en el continente, como es el caso de la Gran Colombia, por lo cual Inglaterra da la espalda a Bolívar y al final Bolívar termina muerto en la pobreza, como se menciona. Pero también vamos a conocer el caso de la Confederación Peruano-Boliviana, cómo los intereses ingleses están detrás de esta situación para impedir esta unificación, que al día de hoy hubiese sido una gran potencia. Esa es la Confederación Peruana-Boliviana, que nace en 1836 bajo la dirección del gran mariscal de Cepita, Andrés de Santa Cruz. Podemos ver en imágenes el mapa y cómo se dividía en un estado federal en el lugar con su capital en Tacna. ¿Quiénes son los primeros que se oponen a la Confederación? Se opone se denomina el Ejército Restaurador, conformado por el Ejército de Chile. ¿Qué tiene que ver Chile en la Confederación Peruana-Boliviana? ¿No? Y el Ejército Restaurador del Perú, también, que tenía otros intereses contra la Confederación Peruana-Boliviana. Todos estos personajes que se oponen a esta confederación tienen influencia inglesa. Por ejemplo, vamos a conocer los personajes: Antonio José de Irizazi,
que fue el regidor del Cabildo de Santiago, participa activamente en el movimiento de independencia de Chile y ha sido embajador de Chile ante el Reino Unido, de ahí que tiene una relación cercana a Inglaterra. El otro personaje chileno que participa en la confrontación de Chile contra la Confederación Peruano-Boliviana es Manuel Blanco Escalada, quien también tras su exitosa actuación en la liberación de Chile, fue elegido interinamente como presidente de la República, pero volvió a sus labores militares en 1936 al estallar la guerra contra la Confederación, pero que también tiene esa, al participar de la liberación de Chile en las independencias, ya podemos saber que están con el apoyo e influencia británica. Entonces, anteriormente a esta situación, la Confederación de Perú y Bolivia vence al ejército chileno en Perú y firman un tratado llamado el Tratado de Paucarpata, donde el gran mariscal de Cepita Andrés de Santa Cruz perdona la vida tanto a los comandantes como al ejército chileno. Firman un tratado por el cual, un tratado donde Chile reconoce a la Confederación con el compromiso de que Chile no se vuelva a involucrar con la Confederación. Todos los soldados son perdonados la vida, pero este tratado posteriormente es incumplido con Chile. Chile vuelve a alzarse en las armas y finalmente se destruye la Confederación Peruana Boliviana. Pero aquí también hay otro tema importante, que juega un rol muy importante la masonería, porque más allá de perdonar la existencia chilena al no eliminar al ejército chileno en Perú, existe por detrás también algunas situaciones de confraternidad, de hermandad entre la masonería en esta región. Este aspecto de la masonería se va a abordar en un tema exclusivo donde incluso se va a conocer los grados que ostentaban determinados personajes, tanto chilenos, peruanos y bolivianos en aquel periodo, donde para la masonería no existe fronteras, no existe nacionalidades. Lo importante son los intereses económicos. Entonces, en esta oportunidad, la Confederación derrota al ejército chileno, sin embargo, Chile incumple el tratado por influencias también inglesas, porque no se podía, porque era una amenaza para la existencia de Chile, la Confederación Peruana Boliviana. Ingleses y sus compañías. Al igual que la influencia inglesa era fuerte en Chile, también había una influencia europea en Perú y en este caso con una compañía francesa. Entre esas empresas importantes en la región estaba la Casa Grace, que vende en el periodo del conflicto tanto armas a Perú como a Chile. El dueño de la Casa Grace fue apodado como el Rey del Perú, mucho antes de la Guerra del Pacífico. En Bolivia sucede también la presencia de la Casa Grace, que hasta hoy en día se encuentra situada en un lugar muy importante en el centro de poder de Bolivia, de La Paz, que es la calle Yanacocha y Mercado. Ya podemos ver la presencia de empresas inglesas. En el tema de Chile y los ingleses en la guerra, los periódicos ingleses son muy importantes para poder inclinar la guerra a favor de sus intereses, y los intereses ingleses estaban en Chile. En un periódico inglés de la época se publica el artículo de un viajero que menciona que Valparaíso por su comercio es totalmente inglés. Las transacciones que se hacen en Chile son en libras esterlinas y que se habla inglés. Chile es una colonia inglesa, menciona esta publicación. También en Chile hay varios lugares con nombres británicos. Al sur de Chile existe el mar llamado Escocia, un pueblo llamado Cochrane,
El héroe de la independencia de Chile es O'Higgins. El héroe de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana era inglés, Robert Winthrop Simpson. En la guerra del Pacífico se encuentran nombres en inglés, apellidos en inglés como Condell, Cox, Christie, Edward, Leighton y muchos otros, lo que señala claramente la participación inglesa en el conflicto. Pero reitero, intereses por los recursos naturales, porque al final de esta exposición vamos a ver que ni siquiera Chile ha podido tener el control, a pesar de, entre comillas, haber ganado la guerra, no tiene el control de los recursos naturales. Eso está a manos de los ingleses. De la misma forma, un marino francés menciona que en todas partes de la costa chilena están ingleses. ¿Cuál es la situación de los ingleses con Bolivia? No existe esa relación cercana como sucede en países con capitales costeros, porque la capital de Bolivia se encuentra en el centro del país y por eso las diferencias, pocos encuentros que han habido entre ingleses y bolivianos no son buenas y eso comienza con la expulsión de los ingleses por Belsu por 1850. Posteriormente el presidente Morales también tiene roces con Inglaterra. Y hay una anécdota de Melgarejo que cuenta que ha expulsado al diplomático inglés desde Bolivia en un buzo por no querer tomar la chicha que él le había invitado. Sin embargo, esto es un cuento que no está respaldado, pero que es una anécdota conocida tanto en Inglaterra como por algunos historiadores en Bolivia. La influencia británica ha sido más importante en el periodo de la independencia, porque, por ejemplo, el alcalde de la ciudad de Potosí y de Tarija y el director para las minas de Potosí, todos eran británicos. El primer canciller de Bolivia era un español que llega a Bolivia escoltado por soldados británicos. Entonces, la presencia inglesa en este territorio ha sido más en periodo de independencia que posteriormente cuando Bolivia ya era una república independiente de la corona española. Ahora, Inglaterra y la guerra del Pacífico. Bolivia no tenía nada, estaba totalmente desarmada. El único equilibrio hubiese sido si Chile no hubiese recibido armas de Inglaterra, porque Chile recibe armas de Inglaterra, recibe uniformes de Inglaterra. El Archivo Nacional de Inglaterra en Londres menciona que hay una carta del 23 de abril de 1879, donde enviada por el cónsul de Bolivia a Londres, donde pide a las autoridades británicas suspender el envío de armas a Valparaíso. Pero este pedido es totalmente negado porque, reitero, el interés era sobre el salitre. La Casa Grace del británico William Russell, Casa Grace estaba acrecentando su fortuna iniciada en Perú y se dedicó a vender armas a Chile y a Perú simultáneamente. Bolivia no accede a la compra de estos armamentos ingleses por esa escasa relación que existe en ese periodo entre Inglaterra y Bolivia. El ejército chileno estaba muy bien armado, por eso la ocupación de Antofagasta es fácil. Entonces, de esa forma también podemos ver la influencia de Inglaterra en la guerra del Pacífico. Una guerra inglesa primero contra Bolivia y Perú y más tarde contra Chile. En 1879 Bolivia no tiene cómo defenderse en el mar y lo que hizo Bolivia es emitir un decreto para que los navegantes que pasan por costas bolivianas puedan pagar una patente, pero esa patente es desconocida por la Cancillería británica. Desde un principio, Inglaterra desconoce todo lo que tiene que ver con Bolivia. ¿Por qué? Porque para los ingleses, como vamos a ver más adelante, Bolivia es un país de bárbaros. ¿Y qué querían decir bárbaros en su momento? Un país de indios. Hay una parte en Chile con la ocupación de la Araucanía donde se menciona hay que eliminar a los bárbaros del sur para luego eliminar a los semibárbaros del norte. Los bárbaros del sur es la población mapuche
y los semibárbaros del norte para Chile, influenciada por Inglaterra, eran los peruanos y los bolivianos, por lo cual la guerra del Pacífico ha sido mucho más antes planificada. También existen agentes bolivianos a favor de los ingleses en la guerra del Pacífico. Tal es el caso de Domingo de Gueza, que después de Hilarión Daza, que ha sido desprestigiado y hasta ahora la historia de Bolivia lo conoce como un personaje que ha preferido el carnaval antes de la guerra, esa es una historia contada desde un punto de vista de intereses ingleses. Lo vamos a conocer más adelante. Este presidente Domingo Gueza, que sustituye a Daza en el periodo de la Guerra del Pacífico, tiene una formación en Inglaterra. Es, eh, su, es casado con una inglesa. Ella ocupa el cargo de primera dama en plena Guerra del Pacífico. Y tienen una relación muy cercana con el primer ministro británico, Lord Palmerston, y que es sobrina de este último. Ha sido la primera dama de Bolivia en ese periodo. El nieto del presidente Domingo Gueza también ha sido presidente de Bolivia. Su nombre era José Gutiérrez Gueza, educado desde su infancia en Inglaterra. José Gutiérrez Gueza fue el presidente de Bolivia en la Primera Guerra Mundial. Es posible que haya existido una influencia inglesa durante la Guerra del Pacífico a través del presidente Domingo de Gueza y algunos políticos y empresarios bolivianos. Entre los empresarios bolivianos está Aniceto Arce, que también es un tema muy importante para comprender qué rol han jugado personajes no solo bolivianos, sino chilenos y peruanos contra los intereses de la población y de sus países. Entonces, en nuestro país, Bolivia, aquellas personas que han sido influenciadas por Inglaterra y las logias que había, han tenido premios como ser nombrados presidentes. Y también en un tema exclusivo se va a compartir quiénes han sido esos personajes que han jugado en toda la historia, en el caso de Bolivia, una historia nefasta para los intereses de la población y han favorecido a potencias extranjeras. Edgar Oblitas, en su obra Historia secreta de la Guerra del Pacífico, cita a Lord Palmerston, quien al referirse a una posible guerra entre Bolivia y Perú-Chile habría dicho: lo hago bajo mi responsabilidad. Además, Inglaterra es lo suficientemente fuerte como para cargarse en las consecuencias. Entonces, esa es la visión de los ingleses en el periodo de la guerra. También Disraeli, un primer ministro en Inglaterra en 1879, cuando estalla la Guerra del Pacífico. Entonces, son muchos personajes que también se han pronunciado desde Inglaterra en el periodo de la Guerra del Pacífico, apoyando, entre paréntesis, a Chile, pero lo que estaban apoyando ha sido a los intereses británicos en esta región. Por ejemplo, la prensa británica, ¿qué dice? En un artículo del periódico británico de esos años, en la Guerra del Pacífico, dice: Bolivia es un país semibárbaro, como había indicado antes, ¿no? Y decir semibárbaro es es un país de indios. ¿Cómo se llamaba los mapuches? Los mapuches eran bárbaros y Bolivia semibárbaros, que no conocen la civilización, menciona, agregando que a Inglaterra no le interesa mucho la nación de Bolivia, pero sí el Pacífico, donde existen dos países como Chile y Perú que están bajo influencia británica, y lo saben porque no pueden hacer mucho contra la flota inglesa, debido a la vulnerabilidad de sus embarcaciones. También se tiene el caso de Edwards, de la familia Edwards, que es una familia que es un personaje que llega de Inglaterra, supuestamente en la historia tradicional, viene sin nada, se casa con una mujer chilena y empieza a formar un gran imperio en Chile. Y él tiene el control de los medios de comunicación en Chile que han sido muy importantes, al igual que hoy en día. Hoy en día existe la guerra de cuarta generación, que consiste en desinformar a la población a través de los medios de comunicación, hacer que las personas se odien a través de los medios de comunicación para dividir una nación. Y es en este sentido que también la prensa desde entonces británica y prensa
chilena con dueños británicos empiezan a difundir desinformación en los medios, intentando mencionar que el conflicto solamente es entre Chile, Bolivia y Perú y que los ingleses no tienen nada que ver. Y es como reflejan los titulares en los periódicos de esa oportunidad. Como por ejemplo, en el Mercurio dice, espíritus ligeros han creído ver en la compañía la causa eficiente de esta guerra, pero no fijan la atención que la causa verdadera de esta guerra es un conflicto internacional iniciado entre dos naciones. Entonces, para poder entender, hay que voltear la información. Si en ese momento dice que la guerra no tiene nada que ver con Inglaterra, es entre dos países, entonces ya se puede entender que la guerra sí tiene influencia británica. Hay muchos otros documentos también que mencionan eso. Al final, Edwards, ese personaje que viene pobre supuestamente de Inglaterra, logra tener el control de los medios de comunicación en Chile y también logra tener el control de los bancos en esta región y también influye en la creación de los bancos centrales en diferentes países de la región y también en Bolivia en plena guerra del Pacífico y todos con ligado a los intereses ingleses. Es en ese sentido que los periódicos siguen pronunciándose en ese sentido. Por ejemplo, otro titular, el bien está del lado de Chile, una pequeña nación civilizada, denigrando tanto a Bolivia como a Perú. Por ejemplo, otro artículo que menciona, Bolivia está fuera del alcance británico, pero Chile y Perú son los países extendidos a lo largo de la costa. Entonces, de esa forma se ve la injerencia inglesa. Por otro lado, tenemos también otros documentos que mencionan cómo esos periódicos de influencia británica cambian la historia, distorsionan la historia hasta el día de hoy, porque no conocemos la historia como ha sido realmente, conocemos la historia desde un punto de vista de intereses ingleses y chilenos. El tema de Hilarión Daza es parte de esta influencia. La historia tradicional dice que Hilarión Daza prefiere el carnaval antes que la guerra y que Hilarión Daza huye después del país, escapa de la guerra y posteriormente llega a Bolivia y la muchedumbre lo mata por traicionero a la patria. Sin embargo, ¿quién escribe esta historia? Escribe un historiador chileno, demostrando que Hilarión Daza es, es un dictador que se dio a la fuga, es un monstruo grande, un traidor a Bolivia. ¿Cuál es el interés de este historiador de distorsionar esta situación? Es parecida a la distorsión que hacen posteriormente contra el presidente chileno que intenta nacionalizar el salitre de manos inglesas, el desprestigio de los medios de comunicación en esa oportunidad contra presidentes que intentaban nacionalizar las riquezas para sus naciones. Según el trabajo de un historiador boliviano, hijo de una boliviana y un europeo, menciona que Hilarión Daza para él es un héroe de la guerra, porque ha intentado recuperar las salitreras de manos inglesas. Sin embargo, los ingleses, medios ingleses, en coordinación con oligarcas de la región, hacen que Hilarión Daza huya del país y al volver lo matan. Y lo mata un personaje de apellido inglés. La relación entre Hilarión Daza y los ingleses tampoco eran buenas, porque cuando Hilarión Daza dice que va a cobrar los 10 centavos a la empresa de salitreras ferrocarriles de Antofagasta, dice, he fregado a los gringos. Pero ¿qué dicen los gringos? Estos bolivianos se creen gallitos. Y acusa a los bolivianos que somos una plaga. Para los ingleses, los bolivianos en la región de Antofagasta éramos una plaga, ¿no? Tratando a los bolivianos como una subespecie de humanos. Y como se ha mencionado anteriormente, nos mencionaban como semibárbaros.
Entonces, posteriormente a la llegada de Daza para poder aclarar la situación y defenderse, a Daza lo mata un personaje de apellido Zos. Zos es un apellido inglés. Y no se hace nada contra ese personaje porque mencionan que estaba borracho. Pero ¿cuántos ingleses habían en Bolivia? El apellido Zos no es común en Bolivia, porque no hay mucha influencia británica en esa región. De la misma forma, este historiador chileno desprestigia a Hilarión Daza, pero vuelve héroe a Eduardo Avaroa, mencionando que es una persona, un hombre de buena fe, de un hombre de buena estatura, rubio, de ojos azules, bien parecido. Y ahí empieza a generarse la idea, ¿por qué un historiador chileno tiene el objetivo de desprestigiar un presidente que iba contra los intereses de Inglaterra, pero lo maximiza a un boliviano, Eduardo Avaroa, como un héroe y un hombre, el mejor hombre de Bolivia? Más adelante vamos a ver también que el nieto de Eduardo Avaroa, hoy en día, en este periodo, toda su familia están manejando gran parte de la minería en Chile. ¿No? Y el magnate chileno Andrónico Lucic Avaroa, nieto de Eduardo Avaroa. Todavía hay intereses grandes de empresarios, ¿no? Mineros poderosos que son descendientes de Eduardo Avaroa. Y también en Bolivia ha habido el descendiente de Eduardo Avaroa, Ronald McLean, que tiene muy buena relación con sus familiares en Chile, pero eso es también para analizar por qué un historiador chileno desprestigia al nacionalizador, presidente nacionalizador que va contra los intereses ingleses y maximiza a otro personaje boliviano. Y nosotros nos quedamos los bolivianos con esa historia. Enemigos de Hilarión Daza, que no tiene ni un nombre en Bolivia, ni una calle con su nombre, pero tenemos un héroe que tendríamos que todavía analizar, y es el caso también de Aniceto Arce, que ha jugado un rol importante a favor de los intereses ingleses, Narciso Campero, que ha jugado un rol también beneficiando a los intereses ingleses, pero en la actualidad existen colegios con el nombre de Aniceto Arce, existen plazas con el nombre de Aniceto Arce, existen calles con el nombre de Aniceto Arce. De la misma forma con Narciso Campero existen calles con el nombre de Campero, escuelas con el nombre de Campero. Entonces la historia totalmente distorsionada por un grupo de personajes que hasta el día de hoy están presentes. Pero ese es un punto aparte también para poder dar a conocer en una conferencia especial quiénes son estos personajes. Posteriormente, John Thomas North se convierte en el rey del salitre. ¿Qué es lo que sucede en este periodo? Mucho antes de la Guerra del Pacífico, Inglaterra propone a Bolivia crear las aguas de Tarapacá, y Inglaterra vende a Bolivia esa empresa creada 2 años antes de la Guerra del Pacífico, sabiendo que esa empresa iba a pasar a manos chilenas. Y una vez los chilenos conquistando el territorio con armamento inglés, entrega esta empresa a John Thomas North. John Thomas North, súbdito inglés, es el propietario de las aguas de Tarapacá, pero también se vuelve propietario de las salitreras en territorio boliviano. Posteriormente va a Perú, compra las salitreras de los peruanos que estaban queriendo vender a toda costa por el conflicto sus empresas a precio de gallina muerta, y este personaje, John Thomas North, inglés, se vuelve el dueño de todo el salitre, tanto de Perú como de Bolivia y de Chile. John Thomas North, el rey del salitre. ¿Y qué sucede posteriormente? Posteriormente llega a la presidencia de Chile un personaje llamado Balmaceda. Balmaceda tiene
la misma visión del presidente boliviano Daza, de recuperar las salitreras que estaban en control de los ingleses para beneficiar a la población de Chile. ¿Qué hace Balmaceda para que exista más presencia chilena en estas regiones de las salitreras? Hace bajar los precios de los terrenos en la región de Atacama, concede préstamos a los empresarios chilenos para que los compren y de ese modo los ingleses no puedan explotar los recursos de la región del salitre. Pero ¿qué hace John Thomas North, súbdito inglés? Hace una fiesta con la oligarquía chilena para que ellos no apoyen a Balmaceda, generen un tipo de golpe de Estado en Chile y finalmente, entre comillas, Balmaceda se suicida. El mismo caso de Hilarión Daza. Entonces aquí están jugando contra los intereses chilenos, la oligarquía chilena. En Bolivia han jugado contra los intereses bolivianos, la oligarquía boliviana. Y lo mismo pasa en Perú, que la oligarquía peruana también juega un rol muy importante contra los intereses peruanos al no enviar refuerzos también hacia el sur de Perú en plena guerra del Pacífico. Entonces podemos ver la injerencia de los ingleses. ¿Y por qué Chile también estaba bajo presiones inglesas? Por ejemplo, menciona este historiador eh, boliviano, compadre europeo, que hace su estudio de tesis relacionado a la guerra del Pacífico, que no se debería culpar de todo a Chile en la guerra del Pacífico, porque Chile también estaba presionado por la influencia británica. Chile debería reconocer, menciona, que es un país endeudado con Inglaterra en ese periodo y que solo le quedaba obedecer a los intereses ingleses. El gobierno chileno es presionado por la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta para invadir Bolivia por, por esos 10 centavos de impuestos que Daza intenta cobrar. Esa compañía era manejada desde Londres por Anthony Gibbs y Jones. Además, la cabeza de la empresa Anthony Gibbs y Jones estaba dirigida en 1879 por Henry Hook Gibbs, que a su vez era presidente del Banco de Inglaterra y representante de la City de Londres ante el Parlamento británico. La empresa Anthony Gibbs estaba financiando la guerra del Pacífico. Entonces, en esa primera exposición es importante entender la presencia de los ingleses primero en, en las independencias de los territorios dominados por la corona española bajo el plan Maitland que ha sido creado en Inglaterra y así poder entender la influencia inglesa en la guerra del Pacífico, también concebida muchos años antes de 1879 en Inglaterra. Tal cual el plan Maitland ha utilizado agentes para poder hacer posible la emancipación de las repúblicas nacientes en el continente, de la misma forma se ha utilizado personajes para hacer posible la guerra del Pacífico contra Bolivia y Perú y más tarde contra los intereses chilenos, todos a favor de las compañías inglesas y de la corona inglesa por el tema del recurso natural que es el salitre. Entonces, ¿por qué es importante conocer esos aspectos? Aquí hay un tema que hay que mencionar. Antes los recursos importantes de esta región, el oro, la plata, esa ha sido la razón por la que Europa, los españoles, deciden entrar a ese territorio, explotar, esclavizar a los pueblos indígenas originarios de esta región por el tema de los recursos naturales. Más adelante, posteriormente, Bolivia, al ser un país ya, entre comillas, independiente, sigue viviendo de los tributos indígenas. Ese era el recurso por el cual vivía Bolivia antes de la Guerra del Pacífico.
Al haber hambruna en Bolivia y una enfermedad donde mueren muchos indígenas, Bolivia ya no tiene recursos para vivir y decide sentar más soberanía en las salitreras de Antofagasta, que genera el conflicto de la Guerra del Pacífico porque estaba afectando intereses ingleses. Más adelante en el tiempo, ya eh, que se genera esta guerra por el tema del salitre, donde ya estaba decidido que tenían que perder territorio tanto Perú como Bolivia y Chile como instrumento. Más adelante se genera también otra guerra en el Acre, igual con intereses ingleses por detrás y norteamericanos con la región del Acre. Eso también es un tema para hablar en otra oportunidad. De la misma forma se genera otra guerra por el tema del petróleo contra Paraguay, donde de la misma forma están intereses ingleses y norteamericanos a través de transnacionales, lo mismo que ha sucedido en la guerra del Pacífico, en la guerra del Acre, en la guerra del Chaco, y viene, si no conocemos nuestra historia, hay otro recurso natural muy importante, que es el litio. Si en el pasado el recurso natural importante de esa región ha generado que la oligarquía boliviana, peruana, chilena jueguen un rol importante a favor de transnacionales extranjeras, no es nada raro que en la actualidad también la oligarquía boliviana, peruana, chilena y argentina en este caso, por el triángulo del litio, jueguen un rol muy importante en contra los intereses de los países de la población a favor de intereses transnacionales. Esa es la breve exposición como primera parte de comprender los intereses de compañías inglesas, los intereses de la potencia inglesa, de personajes ingleses en coordinación con personajes bolivianos, peruanos, chilenos, favoreciendo a transnacionales, favoreciendo a ingleses en desmedro del pueblo por un recurso natural. Hasta aquí la exposición. Voy a un poco mostrar quiénes son los personajes que aparecen en pantalla. En la parte superior central está la reina Victoria I, que en ese momento estaba a la cabeza del Imperio Británico. Al lado izquierdo de ella está el primer ministro Benjamin Disraeli, que tiene también una influencia judía. A su lado derecho está Rothschild, también un personaje una familia, una dinastía Rothschild, que ha jugado un rol también de financiar las guerras, no solamente del Pacífico, también estaba detrás de la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay, estaba también presente en la guerra del Acre con Brasil, estaba presente en la guerra del Chaco también, y la dinastía sigue vigente hasta nuestros días como una de las familias más ricas del mundo, que controlan muchos aspectos a nivel mundial. En la parte inferior podemos ver, la parte inferior izquierda, a Balmaceda, el presidente chileno, que ha intentado recuperar el salitre para los chilenos, sin embargo ha sido asesinado por los intereses ingleses en coordinación con la oligarquía chilena. A su lado está Hilarión Daza, que ha corrido la misma suerte. La intención de presentar soberanía entre las salitreras en la región de Antofagasta le ha costado el desprestigio y la vida por parte también de intereses ingleses en coordinación con la oligarquía boliviana. Y a su lado de él está John Thomas North, el ganador, entre comillas, de toda la guerra del Pacífico, pero es súbdito inglés. De esta forma, la exposición en esta oportunidad para poder ampliar otra parte y mencionar aquella oligarquía regional que ha jugado un rol muy nefasto para los intereses de los pueblos en esta región. Esa es la exposición en esta oportunidad. Muchas gracias, hermano Juan Luis. Felicidades, muy linda la exposición y muy clara además, ¿no? A ver, los hermanos quieren participar, daremos la palabra para después aportar también de nuestra parte, ¿no? A ver, compañeros, ¿quieren decir algo
con relación a la exposición que ha realizado nuestro hermano Juan Luis? Bueno, mientras se animen, habrá que decirlo. Bueno, pero habrá que aclarar, ¿y quiénes son estos ingleses? ¿No? No se olviden que ellos son los anglosajones. Siempre, ahora decimos, ¿lo ve? El imperialismo anglosajón. Estos señores, desde aquellas épocas, ya estaban, digamos, eran los señores del mundo, se creían ellos, ¿no? No nos olvidemos que ellos se creen también un pueblo elegido, una cultura elegida, ¿no? Están llamados, según ellos, a gobernar el mundo. Y no se olviden también que de estos ingleses, sus hijos se han ido a Estados Unidos. Por lo tanto, el imperialismo anglosajón no solamente estaba en Inglaterra, sino también lo que hoy es Estados Unidos, ¿no? En realidad, siempre trabajan juntos. Estos ingleses también son pues los famosos piratas, ¿no? Que cuando se llevaban de aquí el oro a España, los conquistadores, ¿no es cierto? Ellos les robaban. Y eso está permitido muy bien por su reina y todo. Es más, les mandaban a hacer eso. Y también se dice de estos señores que hay que tener mucho cuidado con ellos, ¿no? Nunca puedes confiar en un inglés o en un anglosajón en general, porque se dice que si dos hermanos se pelean es porque a uno de ellos le ha visitado noche anterior un inglés, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen. Donde van, dividen. Donde van, hacen pelear a los hermanos. No nos olvidemos, ahorita lo mismo está ocurriendo en Ucrania, ¿no es cierto? Con lo de Trump nos hemos dado cuenta que, bueno, los que realmente están solventando a los ucranianos son los ingleses, ¿verdad? Entonces, ellos no han querido que se suspenda la guerra, que podía haber sido al principio. No nos olvidemos que han ido justamente a hablar con Zelensky para que no se levante, les han prometido de todo, ¿no? Y al final se han aprovechado hasta de Estados Unidos con tal de ellos velar por sus intereses, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que tomar en cuenta, que estos ingleses son los famosos anglos, ¿no? Y que están en todo metidos y siempre trayendo problemas, haciendo pelear a todo el mundo, porque ellos, ¿qué tienen en su isla? Nada. Es una isla miserable que no tiene nada de nada, entonces tienen que llevar de todo lado, y es una isla pequeña en realidad, y de todo lado llevan recursos, etcétera, para ellos poder sobrevivir. Del robo, del escarnio, de eso han vivido todo el tiempo estos señores, ¿no? Ahora, otro aspecto que es muy importante que lo ha tocado Juan Luis es la labor, ¿no? O cómo ha trabajado, por ejemplo, los Avaroa. No nos olvidemos que ahora los Avaroa son dueños de toda esa parte que nos han quitado precisamente. ¿Por qué el gobierno de chileno no puede devolvernos esa parte? Porque es privado, porque eso es de los Avaroa. Y sin embargo, nosotros aquí, ¿no? Haciendo desfiles y todo lo demás para Avaroa, cuando son ellos los que nos han quitado esas tierras, se han apoderado, obviamente con la ayuda de Inglaterra, ¿no es cierto? Y ahora son dueños privados, son empresarios privados y toda esa tierra que nos corresponde, ellos lo tienen, ¿no es cierto? Está en manos privadas, por eso no podemos recobrar aquello que tenemos, ¿no? Entonces, lo que era nuestro, perdón. Entonces, creo que esto que ha empezado a digamos, a develar nuestro hermano Juan Luis es muy importante para entender también el momento actual que estamos viviendo, ¿no? A nivel mundial, los anglos están, como les digo, metidos en todo, ¿no? Y ahora con seguridad también van a venir si esa vez vinieron por el salitre, ahora están viniendo por el litio, ¿no ve? Entonces, esto mismo hay que tener muy en cuenta para nuestros análisis, ¿no? Geopolíticos especialmente, ¿no? Bien, ¿qué más pueden decir? A ver, hermanos, o tal vez Juan Luis quisiera decir algo más. Sí, eh, solicitar un espacio más adelante, porque eso es una parte. He visto es muy importante primero comprender
la presencia británica en la región, para así poder entender el rol que están jugando las oligarquías en contra de nuestros países. Entonces, la segunda parte ya vendría a ser la descripción y el rol que han jugado autoridades bolivianas en desmedro de Bolivia y de la población. En ese sentido, hay un texto también que los que pueden tal vez conseguir, se llama La destrucción de Bolivia por las logias masónicas. En este libro de Hugo Robert Barragán se refleja nombre por nombre la presencia de estos discípulos, se podría decir, de la masonería inglesa en Bolivia hasta nuestros días. Y de esa forma ver qué rol están jugando en la actualidad aquellos personajes que a nombre de la democracia y libertad están confundiendo a la población boliviana y también la guerra comunicacional que existe hoy en día para hacernos pelear entre bolivianos y esa desinformación también que existe para hacernos pelear también entre peruanos y bolivianos. Es por eso importante conocer poco a poco. En el mundo, en el mundo hay grandes poderosos. El 1% de la población manejan todo el dinero del 99% de la población mundial. Ellos en un día pueden ganar todo el dinero que cada persona boliviana de este momento, todo el dinero que gane en toda su vida, los 12 millones de personas, sumando todo lo que van a ganar, ellos ganan en un día. Es por eso que la influencia es fuerte de esos personajes que primero manejan el petróleo a nivel mundial. Si un país no les quiere dar el petróleo, inmediatamente utilizan sus instrumentos, que son los países como Estados Unidos e Inglaterra, y para poder invadir. Uno, controlan el petróleo. Dos, con el petróleo generan los transgénicos. Con los transgénicos generan enfermedad en la población mundial y ellos controlan la Organización Mundial de la Salud y el negocio de las farmacias. Con ese negocio de las farmacias enferman más a la gente, manejan la educación en el mundo y manejan el Fondo Monetario Internacional. Entonces es por eso que estos personajes que están a la cabeza de estos países, los países que están detrás de solamente son instrumentos, impiden que los países se desarrollen, porque un país desarrollado, por ejemplo, si Bolivia se desarrollara, podría tener más control de sus recursos naturales, pero tener el control de sus recursos naturales implica pérdida de dinero para esos personajes. Entonces no es posible que un país pueda desarrollarse para tener el control. Es necesario poner a ese país presidentes afines a sus intereses para que estos recursos naturales sean privatizados a favor de estas transnacionales. Y es importante que, por ejemplo, en Bolivia vivamos endeudados para que el boliviano no piense y no razone y viva más pensando en devolver su deuda al banco que en desarrollar, pensar, leer y así ser de esto una región también de personas que piensen en favor de los intereses de la población. Es por eso que también están las redes sociales hoy en día, confundiendo a la población a través de la guerra de cuarta y quinta generación, para que esas personas se nieguen contra cualquier persona que opine diferente a los intereses de ellos. Y eso ha pasado en Ucrania y también está pasando en Bolivia. En Ucrania, para poder tener control, se ha generado esa discordia entre el ucraniano del oriente con el ucraniano del este y ha hecho que sea tanta la rabia por su hermano del oeste que han empezado a atacar y querer eliminar cualquier vestigio de aquel ucraniano que tenga intereses o que vea que tiene incluso el habla rusa o que piense un poco de una forma más nacionalizadora, más
más de izquierda, y ha empezado el conflicto, han hecho pelear y ahora está el país dividido. Lo mismo que se está intentando hacer en nuestro país con el tema de Oriente y Occidente. Entonces, por eso es importante conocer esos aspectos y el alcance que tienen ellos a través de diferentes medios para no dejarnos engañar. Tiene la palabra Freddy. Gracias, Juan Luis. Freddy tiene la palabra. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, compañero, buenas noches, profe. Eh, no sé, no sé si quedó claro o tenemos que aclarar ciertas formas, ciertas cosas, ¿no? Para, para comprender un poco la geopolítica que está manejando Juan Luis, ¿no? Porque eh, el mundo está hecho, digamos, está constituido por países, ¿no? Que vemos nosotros, como vemos en los mapas de los colegios, que están las fronteras de cada uno de los países y todo eso. Pero para la geopolítica eso no existe. Eso es abstracto para ellos. ¿Por qué? Porque cada uno de los países que hay en la región tiene una oligarquía que construyó como si fuese un feudo, construyó, hizo frontera por todos lados, infundió a todos los que estaban en ese lugar un nacionalismo, hizo creer en una bandera que tenemos que ser defensores de esa bandera y todo eso. Y después esas oligarquías lo que hicieron fueron explotar los recursos naturales de ese país y mandarlos a a otra oligarquía que la recibe, como la inglesa, la yankee o la francesa o cualquiera de esas, que esa oligarquía pertenezca, ¿no? Entonces, los invasores que vinieron acá, que se llevaron el oro y la plata de América, dejaron a sus hijos y esos hijos quedaron con el mismo pensamiento del saqueo. Entonces, como no había oro y plata ya, quedaron las tierras. Entonces se hicieron cargo de las tierras. Entonces las tierras tenían recursos naturales. Y los recursos naturales, ¿quiénes necesitaban? Sus parientes, sus abuelos, que estaban viviendo en varios imperios. Entonces, el mundo está constituido por oligarquías económicas interconectadas y que se ayudan uno a otro. Por eso vemos que los espacios aéreos, cuando Evo Morales tuvo el golpe de Estado, cuando quiso cruzar Perú, no lo dejaban la oligarquía peruana. ¿Por qué? Porque no quería que cruce por ese lado y que se le dificulte su salida de Bolivia. Entonces quiere decir que esas oligarquías están interconectadas y se ayudan entre ellos. Y esas oligarquías no tienen fronteras. El comercio, como el comercio mismo que estamos viendo en lo que es la formación política, el comercio no tiene fronteras, no tiene naciones. Por eso una empresa se puede trasladar a otro país y no dice, no, no, yo con este país no me meto. No, si hay negocio se va a meter con ese país. Por eso China está lleno de capitalistas que invierten a pesar que China sea comunista. No les importa. Entonces, ese pensamiento que no tiene nacionalidad, las oligarquías económicas, nos infunden a nosotros nacionalidad. ¿Para qué? Para que defendamos el territorio que ellos mismos explotan, pero que no comparten las ganancias con nosotros. Entonces, tenemos que comprender que las oligarquías forman feudos, pero también forman clanes, pero también forman una geopolítica oligárquica que lo único que hace es alimentarse y retroalimentarse entre ellos. Para ellos no somos nada. Por eso cuando atacamos o decimos, bueno, los yanquis, los estadounidenses hacen eso, no son los yanquis los estadounidenses, porque el pobre yanqui estadounidense también es parte del saqueo de las oligarquías yanquis y estadounidenses. Los verdaderos extractores de las riquezas del mundo que lo van a llevar a Estados Unidos y también hacen todo ese trabajo de lavarles la cabeza a los pobres hijos de los yanquis para que vayan a pelear guerras ajenas y cuando le muestran en las películas de Hollywood que Tom Cruise puede subirse a un jet supersónico y conquistar a la mejor mujer y después venir con medallas y todo eso, eso es un sueño que le dan a la población yanqui. La población yanqui es engañada, el yanqui promedio es engañado por
por esa oligarquía que con Hollywood le mete en la cabeza, ¿qué cosa? Una ideología, un nacionalismo y un pensamiento de decir yo voy a triunfar. Entonces cuando va a pelear las guerras piensa que va a ser como Tom Cruise, una persona ganadora, un soldado ganador, y se topa con algo realmente terrible. Vienen mutilados, perturbados a los Estados Unidos después de esa guerra, y no es como Hollywood le mostró. Por eso esas oligarquías usan a los ciudadanos estadounidenses y nosotros los culpamos a ellos. No, no es así. Nosotros tenemos que culpar a los verdaderos culpables de todo este saqueo del mundo, que son las familias oligárquicas como las que manejan las grandes empresas, los grandes conglomerados económicos. Esos son los verdaderos enemigos del mundo, de nosotros, de todos nosotros, de los bolivianos como de los argentinos, peruanos y todo. Entonces, si nos infunden un nacionalismo, es por eso que dice Juan Cruz, Juan Luis, que ellos quieren implantarnos un pensamiento de nacionalismo. ¿Para qué? Para que no estemos juntos. Porque si toda la humanidad nos diéramos la mano y quisiéramos terminar con esas oligarquías terminan. Pero ¿cómo terminan? ¿Cómo hacemos para que terminen estas oligarquías? Porque realmente son el enemigo ellos, porque nos están infundando cosas que no tienen mucho que ver con defender una nación. En vez de defender una nación, están defendiendo intereses económicos, porque todas las guerras que se arman en todo el mundo fueron por intereses económicos, como dice Juan Luis. Entonces, si los intereses económicos benefician a las familias oligárquicas nada más, ¿por qué nosotros tenemos que luchar esas guerras? ¿Por qué tenemos que luchar las guerras que no nos pertenecen y ni siquiera nos benefician? Entonces, de la única manera que tenemos nosotros los proletarios, los obreros, los campesinos, para terminar con estas oligarquías, es no comprándole los productos que producen. No comprándoles a Coca-Cola, que financia el bombardeo en Palestina, no compramos más Coca-Cola. Nestlé, que financia la matanza en África, no compramos más Nestlé. Y otras empresas que financian todo el desfalco mundial, que vienen a querer saquear a África, a América, a China, al Oriente, a Rusia, que la están extorsionando para que deje que se instale la OTAN ahí, no compremos los productos de ellos. Tenemos que hacer un boicot mundial contra estas oligarquías. ¿Por qué? Porque si nadie les compra los productos, van a quebrar las empresas. Entonces, si nosotros somos trabajadores que trabajamos en sus empresas y se enriquecen gracias a nuestro trabajo, a nuestro esfuerzo, y encima les compramos los productos, estamos siendo engañados también de esa manera por estas oligarquías. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es liberarnos del capitalismo, pero también de estas oligarquías, no comprándole los productos a ellos. Y siendo nosotros los fabricantes de los otros productos que van a reemplazar a los productos de las grandes oligarquías. O por lo menos demostrarle quién manda. Porque Coca-Cola, cuando empezó el boicot en contra de ella, agarró y dijo, no, perdónenme a los mexicanos, no quisimos hacer eso, perdónenos, no lo vamos a volver a hacer. ¿Vieron cómo retrocedió la gran empresa de gaseosas mundial? ¿Por qué? Porque no le empezamos a comprar los productos. Entonces, esa tiene que ser nuestra rebelión o revolución del proletariado, compañeros. Gracias. Gracias, Freddy. A ver, vamos a continuar con Willy. Tiene la palabra Willy. Buenas noches. Es evidente, ¿no?, que todas las guerras son producto de los intereses de las grandes corporaciones oligárquicas, fomentadas unas veces por la clase dominante internacional y otras veces fomentadas también y apoyadas por la oligarquía criolla, ¿no?, por una burguesía nacional. Sin embargo, según la explicación que hacía el compañero, hablando de
Hilarión Daza. Después de las tantas batallas que se han dado, entiendo, después de 1879, hubo varias batallas. El 2 de noviembre, el ejército chileno desembarca en la población costera de Pisagua y gracias al ferrocarril existente se internó con facilidad en la codiciada provincia de Tarapacá. En lugar de entablar combate con los invasores, esto es lo paradójico, ¿no? Y esto es, creo que es lo que debemos analizar brevemente tal vez. En lugar de entablar combate con los invasores chilenos, el presidente boliviano Daza, se retira, que estaba al mando del ejército boliviano, se retira precipitadamente a las tropas del frente, dejando abandonados con quienes además habían hecho una alianza con los hermanos peruanos, los dejan solos a los peruanos. No entiendo cuál fue la razón, tampoco mucho parece que explica la historia acerca de ello, tal vez el compañero sabe. Sin embargo, no entiendo cuál fue la razón para que los llegue a abandonar. Posteriormente de esto, cuando llega a Bolivia, ocurre lo que hacía mención, ¿no? Compañero, en el sentido de que este comandante de las Fuerzas Armadas es destituido. Lo mismo que ocurre en Chile, ¿no? Entonces, estas son algunas de las situaciones, no sé hasta dónde esto es evidente, sin embargo, creo que se debe dar una respuesta, o por lo menos la historia debe dar una respuesta sobre esto, ¿no? Cuando hablamos también acerca de lo que es las guerras, muchas veces nos limitamos solamente a hablar, por ejemplo, normalmente hablamos de los vencedores de las guerras, aunque posiblemente no sea el caso este, ¿no? Pero, ¿qué pasa con las masas populares? Hubo varias batallas entre Perú, Chile, Bolivia, especialmente en el último periodo de la Guerra del Pacífico. Y sabemos muy bien de que hubo gran resistencia popular, especialmente por los peruanos, contra el invasor eh, chileno y fomentadas por las oligarquías, como decíamos antes, por las oligarquías internacionales y el imperio británico. Como respuesta a estas rebeliones hubo también destrucción y hubo una especie de represalias contra la población civil indefensa. Los verdaderos protagonistas de la defensa nacional, especialmente en el Perú, a la ocupación chilena fueron las guerrillas conocidas como los montoneros, ¿no es cierto? En esa época, alguien que es conocido en esa época fue un tal, si no me equivoco, Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Entonces, estas son algunas de las situaciones que normalmente no, no se hablan, ¿no? Pero sí hablamos y entendemos muy bien, creo que al decir de que, tal vez un poco para concluir esta parte, que es un error hablar de una guerra entre Perú y Chile, ¿no? O entre Bolivia y Chile. Lo que está ocurriendo realmente es lo siguiente, según lo que hemos podido también analizar de otros textos. En este tema se ha hablado mucho, el tema marítimo se ha hablado mucho en Bolivia y se han llegado a algunas conclusiones, ¿no? Desde luego, seguramente existen otras al margen de las que mencionaré, pero a través de la explicación también me hace dar cuenta que los intereses, ¿no? Los intereses de la doctrina Monroe de estadounidenses, las contravenciones o los que contravenían, así como que contravenían también intereses de los ingleses capitalistas peruanos, así como los intereses de los ingleses capitalistas chilenos. Estos eran los que estaban disputándose la riqueza, especialmente del Perú, para atacar. Lo que también sabemos es que la corona británica, como decía el compañero también en la explicación, usó como carne de cañón a los chilenos en esta disputa contra el Perú. Entonces, reitero que es un error hablar de una guerra entre Chile y Perú o Bolivia, porque posiblemente entre
entre latinoamericanos o entre sudamericanos, existe un vínculo de amistad, de hermandad, de origen, vamos a decir, histórico, ¿no? Pero por las situaciones en las que se encontraban y se encuentran estos países, además influidos por este capitalismo que se encuentra en cada uno de estos países, son ellos los que dan lugar a que hayan estas disputas, estas guerras, donde las clases populares, los sectores populares son los que derraman su sangre favoreciendo los intereses de los capitales externos, ¿no? Sabemos que en esta oportunidad también habían apoyado con armas, ¿no? Especialmente los ingleses, ¿no? Y hay una parte que es muy interesante, que no sé si han tenido la ocasión de leer. Hay un libro que es muy interesante, que es básico, ¿no? Se lleva, o se llevaba, no sé si se llevará todavía, es Historia Gráfica de Bolivia, de Mario Baptista Gumucia, y nos da una clara evidencia del actuar de los ingleses frente a lo que fue la guerra del Pacífico, ¿no? Entonces, eso yo creo que es interesante, ¿no? Dar cabida a todo esto, ¿no? Entonces, la participación de Bolivia fue realmente solamente un pretexto, ¿no? Para que tengamos participación en Antofagasta. Lo que realmente tenían intereses fue al margen de lo que es las salitreras para estos capitalistas, había también un rencor tenaz, un odio hacia los, parece hacia los países sudamericanos, ¿no? Y como se encontraban débiles, entonces era fácil para que ellos puedan hacer lo suyo en esta región de Sudamérica. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Willy. Gracias por compartir. Habría que ver la película Amargo Mar, ¿no? En todo caso, les aconsejamos que vean esa película. Es muy interesante para entender lo que nos ha explicado también Juan Luis, ¿no? Por otro lado, también habría que aclarar lo que decíamos, ¿no? Porque, a ver, en cada país hay las oligarquías, como diríamos, nacionales, si vale la expresión, pero todas estas responden a estas grandes corporaciones inmensas que no son otra cosa que los anglo-sionistas. O sea, tanto anglosajones como sionistas son los que tienen dominado el mundo. Entonces, eso hay que aclarar, Freddy, no son cualquiera, ¿no ve? Estos son anglos y son los sionistas, ¿no? Entonces, que tienen los mismos intereses, que ambos se creen, ¿no? Los pueblos elegidos, nos ven a nosotros por encima del hombro, nosotros seguimos siendo indios, seguimos siendo ignorantes, seguimos siendo lo que sea, ¿no? Un poco más, y no somos ni humanos siquiera, como dicen los sionistas de los palestinos, por ejemplo, ¿no? Ellos tratan a todos así. No solamente ellos son los más importantes, y los anglos están tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Esto responde a lo mismo, son parientes, digamos, son hijos, ¿no? De los norteamericanos, son hijos de los ingleses, ¿no? Entonces, por eso es que siempre andan juntos, ¿no? Y claro, de vez en vez, como ahora con el Trump, digamos que no están queriendo colaborar porque se va mejor con el Biden, ¿no ve? Pero eso es, digamos, de dientes para afuera, ¿no? Porque interiormente todos tienen los mismos intereses de permanecer como imperialismo a nivel mundial. Ahora, con la emergencia, ¿no es cierto?, de otros países como polos de poder a nivel mundial, cuando está surgiendo el mundo multipolar, ¿no es cierto? Entonces ellos no quieren perder ese poder que tienen, ¿no? Les va a afectar demasiado. No quieren compartir el poder con otros centros de poder como China, como Rusia, ¿no? Entonces, ahorita estamos viviendo esa lucha, ¿no? Por eso es importante la explicación que ha hecho Juan Luis y esperamos que continuemos, ¿no? Porque esta es apenas la primera parte, nos dice él, y seguramente nos va a ir aclarando nuestras dudas en las próximas
¿no? ¿Qué más podrían decir, hermanos? Les escuchamos. Sí, Juan Luis, tiene la palabra. Sí, reiterar el tema que la historia que conocemos no es la verdadera historia. La historia ha sido escrita por personajes que tienen intereses favorables a las oligarquías, tanto de ese entonces como de ahora. Es por eso que se pretende hacer ver que Bolivia ha abandonado a Perú en plena guerra. Pero si nosotros analizamos más el tema, no ha sido Bolivia como quieren hacer ver ahora para hacernos pelear entre hermanos, entre peruanos, entre bolivianos, incluso hacernos pelear con los chilenos. Han sido intereses transnacionales, pero con la coordinación, con el trabajo de sus vasallos en esa región que han sido agentes bolivianos, militares, oligarcas, agentes peruanos, también militares y agentes chilenos que han saboteado el tema del conflicto para que todos esos recursos pasen a manos inglesas. Entonces, eso de pensar que Bolivia ha abandonado no es así. Son intereses de la región y esos personajes, ellos no tienen frontera. Ellos pueden coordinar en favor sin importar el país, sin importar desmembrar un país. Ellos coordinan y lo importante es el beneficio que tienen. Entonces, esos personajes han jugado ese rol, pero la historia nos quiere hacer ver y hacer pelear entre bolivianos, peruanos y chilenos. Eso hay que tomar en cuenta porque eso está sucediendo, como he mencionado posterior a la exposición, en la actualidad. Como en el pasado había transnacionales, potencia extranjera y agentes nacionales, lo mismo se mantiene la historia. Hoy en día un recurso natural, una potencia extranjera, agentes bolivianos que van a trabajar en favor de estos intereses transnacionales, que no les va a importar el país, simplemente beneficiarse en desmedro de los intereses de la población. Entonces eso quiero hacer notar y conocer un poquito más para que se pueda ya no hablar mucho de que Bolivia ha abandonado a Perú. No ha sido así, porque en Perú mismo ha habido esa traición entre autoridades peruanas para desfavorecer al ejército que estaba defendiendo esas regiones en esa oportunidad. Eso nomás. Muy bien, buena la aclaración también, ¿no? Entonces, bien, hermanos, hermanas, ¿qué más quisieran decir? Tal vez aportar con algo, preguntar o tal vez felicitar a nuestro hermano Juan Luis, siempre tan preocupado en estos temas que nos interesan a todos, ¿no? Y si no hay más intervenciones, entonces nos despedimos, hermanos, hasta el próximo miércoles. Ya Juan Luis nos dirá cuándo tendrá lista su segunda parte para también hacer llegar la invitación a todos los grupos, ¿no? Muchas gracias por su participación. Un gran abrazo a todos. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches.